Muy buenas tardes, jóvenes. En este corto video voy a explicar el parcial número 3 que está en el aula virtual. Ustedes, por favor, ingresen acá donde dice parcial 3 y aquí pues pueden abrir el parcial. Vamos a abrir el parcial y vean que la primera pregunta dice: las calificaciones obtenidas en cierta prueba de aptitudes por estudiantes de enfermería están distribuidas en forma aproximadamente normal, con una media de 500 y una desviación estándar de 10.000. Como pueden ver, este ejercicio es de la distribución normal. Y para poder hacer este ejercicio, pues hay que utilizar la herramienta que vimos en el tema de distribución normal. Voy a buscar la herramienta. Ok. Y vamos a abrir aquí el curso, el tema de la distribución normal. A ver, de la distribución normal es el tema 9, después 10. Aquí está. La distribución normal, utilizan la herramienta de Excel de distribuciones de probabilidad y lo van a abrir. Aquí está una herramienta. Abrimos la herramienta y vean ustedes, vamos a decirle que editemos. Esta herramienta pues tiene la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución normal, que esta es la que necesitamos. ¿Acá? Ingresamos acá y, y vean que el ejercicio, veamos, el ejercicio dice que tiene una distribución aproximadamente normal con una media de 500 y una desviación estándar de 10.000. Entonces en la herramienta eh, dice calcular probabilidad, ponemos un promedio de 500 y una distribución y una desviación estándar de 10.000. Bien, entonces vea que ahora lo único que nos queda es poner este valor de X, pero eso es casualmente lo que nos están preguntando. Dice qué proporción de valores están por encima de 200. Aquí pongo 200. Y vean que arriba de 200, perdón, abajo de 200 hay 0.4880 de probabilidades y por encima de 200 hay 0.5120. ¿Cuál es el que me interesa? El que está por debajo. Está por debajo, 0.4880. ¿Bien? Bueno, ya les estoy haciendo una pregunta del parcial. Eh, Dice aquí, una persona está a punto de hacer la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga una calificación de 650 o más? Bueno, aquí en el X, mismo promedio, misma desviación estándar, y ahora aquí pone 650. Muy bien, entonces el que me interesa es el valor mayor. ¿Mayor por qué? Porque dice 650 o más. Entonces, este valor, 0.4940, es lo que tengo que poner acá en la herramienta. 40. Muy bien. Y finalmente dice qué proporción o qué porción de calificaciones está entre 350 y 675. Esto se hace con aquel algoritmo que yo les dije que en una de las clases que era 1 menos A menos B. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo, ¿sí? Así. Dice aquí y aquí. Y de aquí para atrás nos interesa y de aquí en adelante nos interesa. Nos interesa para borrar, para que nos quede solamente lo del centro. Vean que aquí está el 350 y aquí este sería el 675. Este sería A, lo que está menos de eso, y esto sería B. Eh, yo les había explicado esto en el video de la clase. Entonces, vea usted que lo que nos interesa es solamente la probabilidad de lo que está en el centro. Nos interesa nada más lo que está en el centro. O sea, los valores por debajo de 350 no los necesito.
Estos no los necesito, los tengo que eliminar. Y los valores arriba de 675 tampoco los necesito. Eso también lo tengo que eliminar. Entonces es muy sencillo. A uno, que es la probabilidad completa, le quito A menos A y también le quito B. 1 menos A menos B. Y esto me da el valor de la probabilidad aquí adentro. Entonces, esto lo hago por partes. Entonces tengo que calcular A por aparte y B por aparte. ¿Qué es A por aparte? Bueno, lo que está por debajo de 350. Eh, y lo que está por debajo de 350, simplemente en la herramienta, pues vamos a la herramienta, 350, lo que está por debajo es 0.4940. Eso es A. Eso es A. ¿Qué es B? Lo que está por encima de 675. Ahora pongo aquí 675 y el valor sería 0.4930. Ven ustedes qué interesante. Ya tengo A y ya tengo B. Entonces ahora sí pongo 1 menos A menos B y obtengo la probabilidad de esta área aquí adentro. La herramienta, como ustedes pueden ver, no puede calcular áreas entre dos valores. Calcula áreas por debajo de un valor o por encima de un valor. Entonces requerimos este algoritmo, eh, este mecanismo para calcular probabilidades entre dos valores. Muy bien, sigamos viendo el examen. Correr un poco acá. Clear all. Bien. Eh, sigamos viendo el examen. Dice así, como parte de un estudio de la enfermedad de Alzheimer, Dusheyko reportó datos que son compatibles con la hipótesis de que los pesos de los cerebros de las víctimas de esa enfermedad siguen una distribución normal. Nuevamente vean ustedes que tenemos que utilizar la herramienta de la distribución normal. La herramienta que esta que tenemos acá. Eh, aquí está, dice la media, dice que es 1076.80 gramos con una desviación estándar de 105.76. Eh, entonces usted usa la herramienta y pone esos dos valores, el promedio de la desviación estándar, y vea que dice, encuentra la probabilidad que una víctima seleccionada al azar tenga un cerebro que pese menos de 800 gramos. Entonces, ese es el valor de X y usted calcula la probabilidad. La pregunta número 3 es bastante parecida. Vean ustedes que también es de distribución normal, que es de distribución normal. Dice que la medida es de 70 y una desviación estándar de 3. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona al azar tenga una estatura entre 65 y 76? Vean ustedes que hay que hacer también aquel algoritmo que les dije, 1 menos A menos B. Eh, la pregunta número 4 dice, los pesos de las mujeres jóvenes tienen una distribución aproximadamente normal. Vean que otra vez de distribución normal, la distribución normal es una distribución bastante utilizada. Y dice que tenemos aquí la media, tenemos la desviación estándar y nos están pidiendo la probabilidad de que una joven elegida pese, dice, más de 155 libras, 100 libras o menos, y entre 105 y 145. Este es más de 155, este es menos de 100, y hay que aplicar aquel algoritmo de 1 menos A menos B. Muy bien. Siguiente página. Eh, Ven ustedes qué interesante. Dice un grupo de personas adultas mayores acusa a un EVAIS de que son atendidos con menos rapidez que otros pacientes. Se realizó un estudio donde se midió la cantidad de minutos en ser atendidos. Entonces tenemos los datos de los pacientes adultos mayores y otros tipos de pacientes, sus promedios, sus desviaciones estándares y sus tamaños de muestra. Si ustedes ven los tamaños de muestra, 100 y 50 y 100 son muestras suficientemente grandes. En los videos yo les había comentado que muestras pequeñas es cuando los N son menores de 30.
30. Esta es una muestra bastante grande, entonces vea que están comparando dos grupos, dos grupos, y la muestra es suficientemente grande. Entonces, en el sitio hay una herramienta, vamos a buscar otra vez la herramienta, que es la comparación de dos muestras con, acá, estimación dos muestras. Ve que estamos comparando dos muestras. Estimación dos muestras. Vamos a abrir la herramienta. Ahí se bajó la herramienta. Me parece, aquí está estimación dos muestras. A ver, ahí se está cargando. Bien, estamos. Y vea que aquí dice muestras grandes, muestras pequeñas y proporciones. Bien, entonces estas muestras son suficientemente grandes. Aquí ponen los valores. Me parece que están trabajando con un nivel de confianza, a ver, de 95. Ok, 0.95. Vea que aquí se muestras grandes, muestras pequeñas y proporciones. Y aquí ponen los valores del promedio 1, desviación estándar 1, tamaño de muestra 1, promedio 2, desviación estándar 2 y tamaño de muestra 2. Y en esta casilla le indica el límite inferior y límite superior, que es lo que usted tiene que poner acá en estos, en estas respuestas. Y luego le dice la decisión si son iguales o son diferentes. Ve usted que la herramienta le dice a usted que los grupos son iguales. Porque son iguales. Porque en el caso de este ejercicio que aparece acá, hay un menos aquí y hay un más aquí. El intervalo aquí, cuando lo hicieron, pasó por cero. O son iguales. ¿Qué hubiera pasado si los grupos fueran diferentes? Entonces, los dos son negativos o los dos son positivos. Entonces, cuando el intervalo pasa por cero, los grupos son iguales. Cuando el intervalo no pasa por cero, los grupos son diferentes. Entonces, eso es lo que hay que marcar acá. ¿Cuáles o diferentes? Y poner el límite superior, el inferior y el superior. Eh, Pregunta número 6. Vean ustedes que es la misma dinámica, solamente que vean ustedes que la pregunta 6, tamaño muestra 5 y 6. Bastante pequeña las muestras. Varias muestras de una sustancia ferrosa se utilizan para determinar si hay una diferencia entre un análisis químico y un análisis de fluorescencia de rayos X en el contenido de hierro. Eh, lo que quieren es comparar los dos procedimientos, el análisis químico y el análisis por rayos X, a ver si miden la misma cantidad de hierro. Eh, Muestras pequeñas, ¿no? Vea qué interesante. Cuando la muestra es pequeña, pasan dos casos. La muestra pequeña, vean la herramienta. Cuando la muestra es pequeña, las varianzas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Sí? Iguales o diferentes. Aquí me lo está diciendo. Dice, no asuma igualdad de varianzas. No asumir igualdad de varianzas. Entonces, no son iguales. Le pongo un 2 aquí. 2. Si fueran iguales, le pongo un 1. Y si fueran varianzas diferentes, le pongo un 2. En este me están diciendo que no asuma igualdad de varianzas, le pongo un 2. Varianzas diferentes. Ponga el nivel de confianza y ponga los valores del tamaño de muestra, perdón, el promedio, el desviación estándar, tamaño de muestra, promedio, desviación estándar, tamaño de muestra, y el resultado pues lo pone en estas casillas. Y también indica si los grupos son iguales o diferentes. Pero la herramienta se lo va a decir. Bien, número 3 dice, en una prueba de sensibilidad al dolor, se midió los milisegundos que los participantes reaccionaban a un estímulo doloroso y ponen hombres y mujeres. Eh, Vea que las muestras son bastante grandes. Hay 578 hombres y 566 mujeres. Entonces, vean ustedes que
Al ser una muestra bastante grande, entonces yo uso aquí la herramienta donde dice muestras grandes y la misma historia. Pongo los valores, el nivel de confianza, pongo los valores del promedio, de son estándar, tamaño de muestra, en la uno y en la 2, y eso me produce el límite inferior y el límite superior y me dice si los grupos son iguales o diferentes. Interesante, ¿no? Este ejercicio, porque está comparando la sensibilidad del dolor entre hombres y mujeres. Eh, Dice que las mujeres pues tienen más sensibilidad al dolor, entonces vamos a ver si los datos los apoyan, los datos empíricos apoyan esa afirmación. Bien, la pregunta número 8 es la más difícil de todas, de una vez se lo digo, esta es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque aquí no tengo un resumen, no tengo un resumen de los datos, sino que tengo los datos sueltos, los datos en bruto. Dice que el efecto del pseudoephedranetol disminuye a mayores temperaturas. Esto porque las moléculas del tóxico se vuelven más inestables. Y para probar eso, un toxicólogo eligió aleatoriamente a 13 voluntarios y los dividió en dos grupos. El grupo fue llevado al Cerro de la Muerte, bastante frío, ¿verdad? El Cerro de la Muerte. Y, y a cada miembro se le inyectó 10 centímetros cúbicos del tóxico. Los miembros del segundo grupo fueron llevados a Punta Arenas y se les inoculó la misma cantidad del tóxico. Y bueno, Punta Arenas es bastante caliente. Los llevaron a un lugar frío y a un lugar caliente y se les inyectó el tóxico. Dice, una hora después se le midió la cantidad del tóxico en la orina. Las mediciones se expresan en gramos por 10 centímetros cúbicos. Y estos son los resultados. Son los resultados de Punta Arenas y estos son los resultados del Cerro de la Muerte. Eh, Ven ustedes que a diferencia de los otros ejercicios, en los otros ejercicios sí tengo el resumen, tengo el promedio y tengo la desviación estándar y tengo el tamaño de muestra. Aquí no. Aquí lo que tengo es el tamaño. Aquí tengo los datos en bruto, tengo los datos crudos. Entonces tengo que resumirlos. ¿De qué forma los voy a resumir? Es muy sencillo, muy sencillo. Eh, Aquí en una esquinita digiten los datos, ¿sí? 0.7, dice 0.9, 1.2, 0.9, 1.0 y 1.3. Y cuando tengan los datos, pues digitados, lo que hacen es calcular el promedio. Mm, Por cierto, estos datos, vamos a ver, este ejercicio dice que hay que asumir igualdad de variancia. O sea, son muestras pequeñas de igualdad de variancia. Estoy en la pestaña equivocada. Copiar estos datos aquí. En muestras pequeñas, voy a copiar aquí. Muestra pequeña y muestra pequeña, ¿por qué? Porque hay 6 y 7, son 13 datos. Es una muestra muy pequeña. Tengo 13 datos de muestra pequeña y me están diciendo que asume igualdad de variancias. Entonces, donde dice igualdad de variancias, le pongo aquí 1, aquí, varianzas iguales. Muy bien. Entonces, vean ustedes que tengo que calcular el promedio. Si ustedes recuerdan, el promedio se calcula de la siguiente forma. Voy a quitar aquí, voy a borrar aquí. El promedio se utiliza con la función promedio. La función se llama promedio. Eh, Tengo una computadora que está en inglés. Esta computadora está en inglés. Y el promedio se dice average, averaje. En español se dice promedio. La función se llama promedio. Average, averaje. Y marco el área. En las computadoras de ustedes, me imagino que está en español, eh, la función se llama promedio, así, promedio. Pero el procedimiento es igual. Simplemente cambia el nombre de inglés a español
En español se llama promedio de la función y en inglés se llama averaje, average. ¿Ven? Promedio 1. Eh, Ahora tengo que calcular la desviación estándar a los datos. Entonces, en español se llama desbest. Así se llama la función, desbest. Esta computadora está en inglés. Entonces, en inglés, la función se llama stdev, Standard Deviation. stdev. En español se llama desbest. Aquí te los puse. A ver. En español se llama desbest. Y en español se llama, en inglés se llama Standard Deviation, FT, FTDEV. Marco el área y le doy OK. La desviación estándar es 0.21909 y el tamaño de muestra aquí son 6. Te lo cuenta. Tengo que hacer lo mismo con el grupo 2, con el segundo grupo. ¿Ven? Usted lo digita y hace este mismo procedimiento para calcular el promedio de la desviación estándar del grupo 2 y el tamaño de muestra que es, son 7, si no me equivoco, 3, 4, 5, 6, 7. Le indica que son varianzas iguales y ya con eso, pues, le va a decir el límite superior o inferior y si los grupos son iguales o no. A ver, siguiente página. Dice, pruebe la asociación entre el tipo de consulta y la época a partir de los siguientes datos. Eh, Vea que es muy sencillo. Lo que se prueba es la asociación. Se hace con chi cuadrado. Ustedes recuerdan el chi cuadrado, pues es algo muy, muy, muy sencillo. Eh, y aquí entre el fumado y la tos, ¿verdad? La prueba de chi cuadrado, pues aquí tenemos una herramienta para hacer eso. Es en la prueba de chi cuadrado. Y la herramienta es esta, prueba de chi cuadrado. Abrirla. Entonces, me están preguntando, perdón, están preguntando, dice, vamos a ver, la prueba, prueba la asociación entre el tipo de consulta y la época, ¿verdad? Los accidentes, y si no hay accidentes, los inviernos y en verano, o sea, están probando las consultas es por accidentes, por accidentes, otro tipo de emergencias, y si la época se da en invierno o en verano. O sea, lo que están viendo es la asociación entre el tipo de consulta y la época, un enfoque particular en los accidentes. Eh, muy sencillo esto. Ven ustedes que es una tabla de 2 por 2. Entonces, aquí la herramienta, aquí hay una tabla 2 por 2, vea, aquí está. Y aquí pongo los valores bueno, esta tabla que está ahí, dice 14, 18, dice 2221, F2 dice 20.133 y aquí 14.269. Ven, entonces vea usted que al digitar los datos, reviso, ok, al digitar los datos, me da que el chi cuadrado es 512.50 con un grado de libertad. Entonces voy aquí a la prueba chi y esta pestaña a la prueba chi. El alfa dice, bueno, 5%, grado de libertad era 1. ¿Por qué? Porque aquí es 1. Y el chi cuadrado es 512.50. 512.50. Entonces vea que el valor crítico es 3.841 y el valor de P es 0.000. Se rechaza H sub 0. Es decir, no hay independencia. No hay independencia. Esto no es dependiente, lo que es dependiente.
Recuerdan que H sub 0, que es H sub 0, que son independientes. Y H sub A son dependientes. Bueno, ahí si quieren asociados. Estamos rechazando H sub 0, rechazamos H sub 0, por lo tanto los datos son asociados, están asociados. Hay una asociación entre eh, el tipo de consulta y la época del año. La época sí. Entonces ustedes digitan ahí chi cuadrado. A ver, 512.5, ¿verdad? Grados de libertad 1. Chi cuadrado crítico dice 3.841 y el valor de P es prácticamente cero. Y la decisión dice se rechaza H sub 0. O sea, sí están asociados, ¿verdad? Porque si rechazamos H sub 0, que son independientes, tenemos que tomar H sub A, que es que están asociados. Y lo mismo hacen con la pregunta 10, que es bastante parecida. La asociación entre el fumado y la tos. Muy bien, jóvenes, este es el examen. Que les vaya muy bien y cualquier duda estoy para servirles. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.